se prende el foquito rojo. Parece que no quiere. Ya. Desde este momento está grabando, muchachos. Ah, por cierto, otra vez ya se puso el Teams negro. ¿Quién sabe qué pasa? Ya ni modo. Mientras pueda dar la clase, aunque esté en negro esta cosa. A ver. Bueno, como todos ustedes ya saben, pues estamos viendo el capítulo 4 de Schultz, que trata sobre fluidos, y ya hemos pues descrito un sistema, que es el sistema de polvo, y como ustedes saben, existe un sistema de referencia momentáneamente comóvil, tal que todas las partículas están en reposo. También vimos que su tensor de energía-momento está dado por esto, donde ρ es la densidad de energía. Recuerden, el tensor, en realidad todo este capítulo de fluidos, el objetivo principal es definir este objeto, que es el tensor de energía-momento. Y como ustedes ya deberían saber, este objeto es tal que sus componentes, la componente T alfa es el flujo de P alfa, de solo una componente, por eso le pongo el asterisco, a través de X beta igual a constante de la superficie. Otra vez, solo se refiere a una superficie, bueno, a un valor del índice, por eso le pongo el asterisco. También ya platicamos la clase pasada que el tensor de energía-momento es simétrico y que, por ejemplo, sus componentes, esto tiene que ver con la densidad de energía. Esto es flujo de energía. Flujo de energía. Esto es densidad de momento. Y T y J tiene que ver con, la vimos la clase pasada, fuerzas entre elementos de fluido. En particular vimos que estas componentes, las que tienen dos índices iguales, tienen que ver con fuerzas normales y las que miren, esto agota todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque es simétrico. Entonces TYX sería la misma que esta, TZX sería la misma que esta y TZY sería la misma que esta. Entonces, en realidad solo la parte espacial del tensor de energía-momento no tiene 9 componentes, debido a la simetría tiene solo 6. Esta tiene que ver con fuerzas de corte o fuerzas paralelas a la superficie. Voy a poner fuerzas de corte. ¿Sale? Miren, si por ejemplo representan el tensor de energía-momento como usan una representación matricial, voy a usar esta convención. Estas ya están definidas. ¿Por qué? Porque al ser simétrico, este es igual a esta, este es igual a esta, y este es igual a esta. Aquí quedaría TXX
aquí XY, XZ, y automáticamente, bueno, aquí quedaría TYY, para no equivocarme. Aquí quedaría TYX, pero por simetría ya es igual a esta. Aquí quedaría TYZ. Y automáticamente esta, que es igual, TZX, automáticamente es igual a esta. TZY automáticamente es igual a esta. Y finalmente, TZZ. Miren, al ser simétricos, por eso que nos interesan mucho las propiedades de simetría, automáticamente se reduce el número de cantidades que uno tiene que calcular. De alfa a beta en 4 dimensiones, en principio serían 16 cantidades, en principio, pero por simetría, de alfa a beta en realidad tiene solo 10 componentes independientes, le voy a llamar, no es muy exacto el término, pero así les voy a llamar. Y son estas 10 que están aquí, vean, 4 de la diagonal, 3 de la segunda diagonal, 2 de la segunda diagonal y 1 de la última diagonal, que es esta cantidad. Entonces la suma de 4, 3, 2 y 1, 4 y 3, 7, 2, 9 y 1, 10. Bueno, los que saben la historia de Gauss, pues saben que esto sería n por n más 1 entre 2, sería n que es 4 por n más 1, que es 5, 4 por 5, 20, entre 2, 10. Y no es más que la suma de 1 más 2 más 3 más 4. Ustedes saben que la suma de los primeros n naturales es n por n más 1 sobre 2. ¿Vale? Entonces, las propiedades de simetría son convenientes, es conveniente conocerlas porque aquí está el primer ejemplo, reducen mucho, bueno, aquí no tanto, pero vamos a ver una cantidad más adelante donde estas propiedades hacen que su número se reduzca de 256 a 20, entonces ahí sí hay una reducción fantástica. Aquí pues pasa de 16 cantidades que en principio necesitarían conocer a la necesidad de solo conocer 10. ¿Vale? Entonces, para el tensor de energía momento, pues en el caso de las componentes espaciales, pues de 9 que son, en realidad solo necesito calcular 6. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, sigue negro esta cosa. Sigue negro, no sé por qué. No tienen problemas con la transmisión, ¿verdad? No. No, todo bien, profesor. ¿No? Ok. Sea, por cierto, mi internet sigue intermitente, ya mejor ni llamo a Telmex porque pues, no, no resulta, pero y bueno, ya saben, si hay algún problema, trato de restablecer la sesión. Bueno, entonces, como les decía, entonces para caracterizar el tensor de energía momento, pues ya sabemos pues su definición, que es la del flujo. El flujo de la componente P alfa a través de la superficie X beta igual a constante. Y también sabemos que es simétrico. Bueno, sabemos también que es un tensor tipo 2,0.
Ya para acabar la caracterización de las propiedades del tensor de energía-momento, para terminar de una vez con la caracterización de sus propiedades, vamos a encontrar la última propiedad que tiene. A continuación es lo que vamos a hacer. Vamos a determinar la última de sus propiedades. ¿Sale? Entonces, pues ya aquí no va a caber. Entonces, inicio una nueva hoja. Ok. Bien. Ok. Ok. Sí. Miren, el argumento va más o menos así. Todos sabemos que T alfa beta pues tiene que ver con flujos de momento. Entonces uno podría esperar que T alfa beta también tuviera información sobre conservación de energía y de momento. ¿Vale? Entonces ahorita vamos a ver cómo esa idea se implementa. No, perdón por la letra. Es que no estoy calculando, pero creo que no me va a caber. Bueno, voy a intentar que al menos los pasos importantes de la deducción quepan en donde va a estar el dibujo. Voy a hacer un dibujo. Esto no es diagrama de espacio-tiempo. ¿Vale? No es diagrama de espacio-tiempo. Entonces voy a imaginarme que hay un pequeño cubito. Hay un pequeño cubito del cual solo dibujo una pequeña sección transversal. Voy a suponer que el cubito tiene ancho L. Si a cada una de sus aristas mide L. Bueno, no. Cada uno de sus lados, las aristas. Entonces aquí, si quieren, le encimo para que se vea bien el cubito. Y por ejemplo, que sea el eje X y el eje Y. Vamos a cambiar a negro otra vez. Entonces, lo que me interesa conocer, y supongamos que tienen un fluido que está atravesando este cubito. Está atravesando. Entonces, sabemos, por ejemplo, la cantidad que me interesa calcular es el cambio de la energía en el volumen, en este cubito, de la energía por unidad de tiempo, en el volumen. El volumen es el U. ¿Vale? Entonces, primero yo me fijo, bueno, el fluido que está pasando por el cubito está descrito por un tensor de energía-momento de alfa beta. ¿Vale? Bueno, ahora, como me estoy fijando la energía, yo sé que T00 es la densidad de energía.
y que, por ejemplo, T0x es el flujo de energía a través de x igual a constante. Entonces yo sé ese significado físico de esas dos cantidades. ¿Estamos de acuerdo? Pues bien. Por acá. Sí. Por acá. Por acá. Aunque mi pantalla sigue negra. ¿Quién sabe por qué se pone negra? Mientras no haya problemas con la clase o con la transmisión, vamos a omitir ese detalle. Vamos a omitir ese detalle. Bien. Entonces, supongamos que el fluido está cruzando este volumen. Entonces, yo sé que la energía que pasa por la cara x igual a 0 por unidad de área y por unidad de tiempo. Os lo repito otra vez porque lo dije mal. La energía que pasa por unidad de tiempo en esta cara sería, esta es la dirección x, entonces sería T0x por L cuadrada. ¿Sí? Entonces, perdón, aquí tengo que hacer una precisión. Sería el tensor de energía-momento evaluado en x0 por L cuadrada. Entonces, este sería el flujo de energía que pasa por esta cara por unidad de tiempo. Recuerden, esto es flujo por unidad de área por unidad de tiempo. Si yo lo multiplico por el área de esta cara, esto es flujo por unidad de tiempo. Y vean, este flujo es en esta dirección, hacia adentro del cubito. Entonces, este flujo está aumentando la energía que tenemos dentro del cubo. Entonces, por eso le pongo un signo más. Ahora me fijo en esta cara. En este caso, la energía que pasa a través de esta cara por unidad de tiempo sería menos T0x evaluado en x igual a L por L cuadrada, donde, como ustedes se darán cuenta, el signo menos viene del hecho de que en esta cara la energía está atravesando de dentro del volumen, del cubo, hacia fuera. Entonces, por eso está ocasionando que la energía disminuya dentro del cubo. Entonces, lleva un signo menos. Entonces, la energía que pasa por esta cara por unidad de tiempo es menos T0x en x igual a L por L cuadrado. El argumento vale también para Y y para Z. En el caso de Y, la energía que entraría al volumen por esta cara, ahora es la cara inferior, sería T0Y evaluado en Y igual a 0, otra vez por el área de esta cara. Y la que pasa por la cara superior sería T0Y evaluada en Y igual a L por L cuadrada, y otra vez llevaría un signo menos. ¿Ok? Y algo similar sería para las caras perpendiculares a la dirección Z, que aquí no dibujé. Similar para P0, Z. ¿Sale? Bien. Bien. Ok. Entonces,
Entonces, ya estoy haciendo bolas. Me estoy haciendo bolas con el Teams, no con la cuenta. Ya. Entonces, el cambio de energía por unidad de tiempo en este volumen sería la suma de esta cantidad que se refiere al eje X, esta cantidad al eje Y la otra que no escribí al eje Z. Entonces podemos escribir la variación de la energía en el volumen por unidad de tiempo es esto, sería T0x en x igual a 0 por L cuadrada menos T0x evaluado en L por L cuadrada más T0y en y igual a 0 por L cuadrada menos T0y en y igual a L por L cuadrada. Lo voy a escribir explícitamente y ahorita voy a hacer una abreviación para no estar escribiendo tanto, obviamente. Así. Pero ahora recuerdo el significado físico de T00. Esta es la densidad de energía. Si yo multiplico esta cantidad, densidad de energía, por el volumen del cubo, me da la energía contenida en este cubo. Entonces, esto sería toda la energía que tengo acá, sería T0, 0 por L cúbica. Y su variación en el tiempo, que es esta misma cantidad, sería la derivada con respecto al tiempo de T 00 por L cúbica. ¿Sale? Y estas dos cantidades son iguales. Ambas están midiendo cómo varía la energía que tengo en el cubo por unidad de tiempo. Voy a suponer que L no depende del tiempo. Esto es que tengo un cubo con lados, o sea, ya que una vez que defino el cubo, ya una vez que defino el cubo, ya no permito que sus lados varíen con el tiempo. ¿Estamos? O sea, una vez que digo L vale 1, ya estudio el cubo de L igual a 1. Una vez que digo L vale 1/2, pues estudio el cubo cuyo lado vale 1/2. Y así sucesivamente. Entonces voy a hacer esta suposición. Entonces, al no depender L del tiempo, puedo escribir la expresión anterior como d de t. Puedo sacarlo de la derivada y dividir todo entre L cúbica. Entonces me quedaría algo así. Menos T0x en x igual a L menos T0x en x igual a 0. Todo entre L. De verdad no entiendo cómo dicen que estas tabletas son para dibujar.
Yo encuentro mucho más difícil hacer un trazo aquí que en un papel, pero bueno, los artistas gráficos saben su onda. Aquí invertí el orden, pasé este para acá, factoricé un signo menos, y al dividir entre L cúbica, pues se cancelan las L's cuadradas y queda una L en el denominador. Y debe haber un término similar en y debe haber un término similar en Z. Ya no los escribo porque sería pues escribir esto mismo. En todos lados donde tengo X poner una Y y en todos lados donde tengo una X poner una Z. Entonces este es el significado de paréntesis Y paréntesis Z. Entonces, de esta expresión, en todos lados donde tengo X pongo Y. Vean, se reproduce esta expresión. Bueno, con un signo menos. Y esta tiene el significado de en todos lados donde tengo X, pongo una Z y reproduciría este término. Ok, entonces, vean, entonces tengo esta igualdad. Si ahora me voy fijando en cubos cada vez más pequeños, esto es, me fijo primero en un cubo del lado 1, después veo esto, etcétera, etcétera. Esto que está aquí, que es, pues no es más que la definición de parcial de T0x con respecto a x. Y el término que estaría aquí no sería más que la parcial de T0y con respecto a y el que está aquí no sería más que la derivada de T0z con respecto a z. Entonces, haciendo ese procedimiento me quedaría... Bueno, tendría yo de T de 0, 0 menos, permítanme verlo, 0, x de x menos de 0y de y menos de T0z de z. O pasando todo del lado izquierdo, la expresión que quedaría sería 0, 0 más de T0x de x más de T0y de y más de 0z z. Pues si usamos la notación abreviada, voy a cambiar el índice 0 por t. Sería t de x más de t z igual a 0. Estos cuatro términos, vean, hay una suma aquí, hay un índice repetido, entonces la forma fácil de escribirlo sería d de 0 alfa igual a 0. Cuando alfa vale 0, me da este término. Cuando alfa vale x, me da este término. Cuando alfa vale y, me da este término. Y cuando alfa vale z, aquí me faltó una z. Perdón, muchachos. Entonces, vean, a partir
de la ley de conservación de la energía aplicada a este cubo, obtengo que las componentes, un índice temporal y los otros 4 índices libres satisfacen esta relación. Esto viene de la conservación de energía. ¿Vale? Entonces, la mantenemos en la memoria por un momento. Recuerden, el tensor de energía-momento es simétrico, entonces una forma equivalente de escribir esto sería así. ¿Sale? Dado que T alfa beta es simétrico, en particular T con índices T alfa sería igual a T con índices alfa T. Ok, por el momento me quedo con esto. ¿Bien? Ok. Ok. Bueno. Ok. Bueno, ¿cómo le hago para lo que sigue? Voy a regresar al dibujo. Aquí. Mire, ahorita consideré energía, pero nada me impide, por ejemplo, considerar momento, o sea, considerar el flujo de momento a través de esta superficie y de esta se quedaría algo así, por ejemplo, T, XX, que sería el flujo de Px a través de la superficie X constante, y en este caso representaría el flujo de momento a través de esta cara por unidad de tiempo. Si ahora me fijo en esta cara y pongo Txx en x igual a L por L cuadrada, representaría el flujo de momento a través de esta cara, flujo de momento en X a través de esta cara por unidad de tiempo. Y algo similar para esta cara, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo argumento aplica para la componente X del momento, después haría lo mismo para la componente Y y lo mismo para la componente Z. Aquí, para en el caso de la componente X, por ejemplo, T, X0 es la densidad de momento en la dirección X. Por L cúbica sería el momento en dirección X en este cubo. Entonces, yo obtendría al final de cuentas, ¿cuál expresión? Obtendría algo similar aquí, salvo que en lugar del 0 tendría yo X. Si me fijo en la componente X del momento. Y aquí, en lugar del primer, del segundo 0, obtendría yo una X. Entonces, al final, yo obtendría una relación, por ejemplo, esta, que sería algo así como, voy a escribir de una vez esta. Al final, si considerara el momento en X, tendría yo X. No,
Tendría yo algo similar aquí, salvo que el primer índice sería ahora una X. Obtendría yo la misma relación. Bueno, matemáticamente. Solo con un índice cambiado. Bueno, aquí no me ocupo igual a 0, le voy a poner aquí a la izquierda. Que sería el análogo de esta. O escrita en forma compacta, sería D alfa, Px alfa, igual a 0. Y esta vendría de la conservación de momento en X. Y obtendría yo relaciones similares para Y para Z, para las direcciones Z. En el momento, ya. Entonces, estas tres relaciones que acabo de escribir acá, las puedo escribir de forma compacta como alfa y alfa igual a 0, donde el índice Y ya sabemos que puede tomar 3 valores. Cuando tomara el valor X me reproduce esta relación, cuando tome Y me reproduce esta, y cuando tome Z me reproduce esta. Noten, aquí hay 3 relaciones, 3 ecuaciones, una para cada valor de Y. ¿Vale? 3 ecuaciones, una para cada valor de Y. Entonces, esta más la que ya habíamos obtenido son en realidad 4 relaciones, 3 de esta y una de esta. Y para no estar escribiéndolas por separado, puedo escribirlas juntas como esto. O, dado la simetría del tensor de energía-momento, como esto. Entonces, vean, las leyes de conservación de momento y de la energía me llevan a que el tensor de energía-momento satisface una relación adicional. Satisface, bueno, no una, son 4 relaciones, pero en nuestra notación pues la escribimos como una. Satisfacen este conjunto de relaciones adicionales, que es, esto lo decimos que la divergencia, ahorita les explico el término, la divergencia de T alfa beta es 0. Para darle sentido al nombre, recuerden que la divergencia en R3 pues es dx más dy más dz bz. Esto sería la divergencia en R3 para un vector. En Minkowski, para un vector igual la divergencia, por analogía, pues sería bt más dx, bx más dy, by más dz, bz, con notación compacta, d alfa, b alfa. Esta sería la divergencia de un vector.
cuando alfa vale t, pues me da este término y así sucesivamente. Entonces, esta idea de divergencia de un vector se extiende a un tensor. Para un tensor 2, 0, su divergencia sería, pues esto, de alfa, beta igual a 0, que es precisamente esta relación. Entonces decimos que el tensor de energía-momento tiene una divergencia igual a 0. Tiene una divergencia igual a Profe, tiene su micrófono apagado. bueno, ¿ya me escuchan? Sí, ya se escucha. Bueno. Yo ya lo escucho, profe. Ya se escucha, profe. ¿Ya? Pero, ¿cómo se apagó mi micrófono? Ay. Bueno, ya, dejémoslo en paz. ¿Hasta dónde escucharon, muchachos? Alguien apagó el micrófono, pero bueno. Ya. ¿Hasta dónde escucharon? Bien, por favor, díganme. Cuando empezó a escribir la parte de para un tensor 2,0, su divergencia tal. Ajá, desde la definición. Entonces Ajá. dijimos, en esta línea que estoy moviendo el cursor. Sí. Ah, perfecto. Entonces les decía yo que en analogía a la divergencia de un vector, vean, aquí para un vector, pues no es más que la suma de los índices de la parcial y del vector. Entonces, para un tensor 2,0, pues definimos en analogía como la suma del índice de la derivada con el del tensor. Entonces, a esta cantidad, cuando aparece esto, decimos que es la divergencia del tensor. En particular, puede tener más índices, pero aquí solo nos interesa para dos índices, que es el caso que tenemos en esta relación. Entonces, vamos a decir que la divergencia del tensor de energía-momento vale 0. Una forma equivalente de decir esto es que T alfa beta es conservada. Cantidades con divergencia igual a 0, por un argumento que no les voy a dar en este curso, cuando la divergencia es 0, ustedes pueden hallar un conjunto de cantidades conservadas. Entonces, una forma equivalente que es común en muchos libros, es decir, que cuando algo tiene divergencia 0, una forma equivalente de decirlo es pues comentar que en este caso el tensor de energía-momento es conservado. Entonces, finalmente, ya tenemos una caracterización completa del tensor de energía-momento.
vean, T alfa beta, voy a repetir otra vez muchas cosas, pero ahora sí ya sería la definición completa de T alfa beta. Es flujo, bueno, la componente alfa beta es flujo de P alfa a través de X beta igual a constante, es simétrico y finalmente es conservado o con divergencia cero. Bueno, también es un tensor 2,0. Entonces, esto que está aquí ya es la caracterización completa de este objeto que es fundamental para nuestro curso. Es fundamental para nuestro curso, que es el tensor de energía-momento. Entonces, cuando nos pregunten qué es el tensor de energía-momento, vamos a decir, es un tensor 2,0, tal que el flujo de la componente P alfa, tal que las componentes alfa beta representan el flujo de P alfa a través de X beta igual a constante, es simétrico y tiene divergencia cero o es conservado, como ustedes gusten. Entonces, ya les había comentado que este objeto tiene que ver con las fuentes del campo gravitacional. Bueno, precisamente son las fuentes del campo gravitacional. Entonces llegamos a la conclusión, aún sin haber visto las ecuaciones de Einstein, que en relatividad general la densidad de energía genera campo gravitacional, los flujos de energía generan campo gravitacional, las densidades de momento representan campo gravitacional y las fuerzas entre elementos, en este caso de fluido, generan campo gravitacional. Entonces ya desde aquí se comienza a ver que la teoría de la relatividad general va a ser una teoría mucho más rica que la de Newton. Lamentablemente, pues en este curso no vamos a ver ejemplos muy complejos, pero bueno, siempre es conveniente saber algunos detalles que están un poquito más allá de lo que se ven con cuidado, con detenimiento. Entonces, si les preguntan qué es el tensor de energía-momento, pues ustedes ya pueden dar una respuesta enteramente satisfactoria. Es un tensor 2,0, tal que su componente alfa beta representa el flujo de P alfa a través de X beta igual a constante, es simétrico y tiene divergencia cero, o es conservado. ¿Sale, muchachos? Ok. Déjenme ver si aquí están todavía. Bueno, entonces, ya con esto, sabemos, ya con precisión, ya tenemos una definición precisa del tensor de energía-momento. Conocemos el tensor de energía-momento para un sistema, que es para polvo. En realidad es difícil encontrar un tensor de energía-momento más simple que este. Es complicado, pero bueno. Vamos a ver, no sé si en esta clase o en la que sigue, un ejemplo de otro sistema con un tensor de energía-momento un poquito más complejo. Pero antes tengo que aprovechar la discusión que acabamos de hacer. Voy a aprovechar la discusión que acabamos de hacer para encontrar una relación que va a ser útil cuando estudiemos el siguiente sistema.
Y para eso voy a ocupar el mismo cubito que ya, pues como ya me quedó muchas hojas atrás, lo voy a volver a dibujar. Ustedes disculparán que haga varias veces el mismo dibujo, pero ya no. Otra vez es el mismo cubo, pero bueno, me salió más ahora más rectangular, pero bueno, ya no. Otra vez tiene el lado L, etcétera, etcétera. Y me fijo en, en un sistema de partículas Otra vez, el número de partículas que pasan por esta cara por unidad de tiempo sería la componente X del cuadrivector de flujo evaluada en X igual a 0 por L cuadrado. Recuerden, Nx es flujo de partículas por unidad de área por unidad de tiempo. Entonces, esto sería el número de partículas que cruzan esta cara por unidad de tiempo, esta cantidad. Y ahora, como entran al volumen, pues están aumentando el número de partículas en el volumen. Las que cruzan esta cara, pues son partículas que abandonan el volumen, así que el número de partículas que atraviesan esta cara por unidad de área, no, por unidad de tiempo, perdón, sería esta cantidad. Sería algo similar en y algo similar en Z. Ya no escribo las relaciones, es el mismo argumento que estuvimos viendo hace rato. Entonces, la variación total de número de partículas debido a flujos a través de las caras sería, por unidad de tiempo, perdón, sería esto que representa el cambio debido a flujos en X, algo similar en Y y algo similar en Z. Ok, pero también sabemos que N0 pues es la densidad de partículas o la densidad de número. Por lo cual, la variación de número de partículas en este volumen, pues no sería más que la variación de partículas por unidad de tiempo, no sería más que la densidad de partículas por el volumen. Pero ahora esto es la variación de partículas por unidad de tiempo debido a flujos en X. Una expresión similar sería la variación de partículas debido a flujos en la dirección Y y algo similar para Z. Entonces, estas dos cantidades, esta y la suma de estas tres, representan lo mismo, variación del número de partículas por unidad de tiempo. Si yo supongo que las partículas no se están creando ni destruyendo, entonces estas dos cantidades tienen que ser iguales. Entonces me quedaría, ¿sí? ¿Sí? Pongo un paréntesis, L cuadrado, más, bueno, le voy a poner menos una expresión similar en Y menos una expresión similar en Z. Solo tienen que cambiar en todos lados donde aparece X, Y, en todos lados donde aparece X poner una Z. Ahora otra vez, supongo que el volumen del cubo permanece constante, etcétera, etcétera. El mismo argumento que hace rato. Y yo obtendría, dividiendo entre L cúbica, que B de T, me equivoqué, 0 es igual a menos
Así. O cambiando todos los términos del lado izquierdo y usando la notación abreviada para las parciales. Así. O de alfa. N alfa igual a 0. Entonces aquí la suposición que hice fuerte es cuando igualé estas dos cantidades. Supuse que el número de partículas es constante. Entonces bajo esa suposición es constante. Esa fue la suposición fuerte que hice en este paso. Entonces cuando el número de partículas es constante, obtenemos que la divergencia del cuadrivector de flujo es 0. Entonces, una forma equivalente de decir que el número de partículas es constante es decir que la divergencia del cuadrivector de flujo es 0. O una forma equivalente, recordando la definición del cuadrivector de flujo, es escribir esto. Entonces, cuando tengo esto, que la divergencia de esta cantidad es 0, puedo decir que el número de partículas es constante. ¿Vamos? Bien, entonces, usando el mismo argumento, obtuve tanto una expresión para representar que el número de partículas es constante, como el hecho de que la divergencia del tensor de energía-momento vale 0. Aquí apliqué el argumento 4 veces, una para la componente T, que fue la que hice en detalle, que representaba la energía, y 3 veces para las componentes Px, Py y Pz del momento. Y aquí usé el mismo argumento bajo la suposición de que el número de partículas es constante y obtuve que, en ese caso, la divergencia del cuadrivector de flujo vale 0. O en forma equivalente, que la divergencia de la densidad del número por la cuadrivelocidad vale 0. Esta suposición se hace frecuentemente. Mientras no haya destrucción o creación de partículas, es una buena suposición, o sea, mientras no sean procesos muy energéticos, donde se esté cambiando, por ejemplo, el número de protones y neutrones que hay en un sistema, cosas así, esta suposición es bastante válida. Ya cuando tienen creación y destrucción de partículas, pues esta suposición hay que representar, hay que reemplazarlas por otras más apropiadas a ese experimento. Entonces, hemos obtenido dos cosas en esta clase. A partir de los principios de conservación de energía y momento, obtuvimos que la divergencia del tensor de energía-momento vale 0. Y del hecho de que, bajo la suposición de que el número de partículas es constante, también obtengo que la divergencia del cuadrivector de flujo es 0. Y es esencialmente el mismo argumento. ¿Vale? Bien. Bien. ¿Dudas, comentarios hasta este punto? ¿No? Bien. Pues al menos están preguntándoles dudas y comentarios. Y no sé si están por acá. Sí, sí están. Bueno. Bueno. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, voy a continuar. Entonces, lo que sigue
es discutir el sistema que les digo. Vamos a calcular su tensor de energía momento. Y este sistema es lo que se conoce como fluido perfecto. Su definición es la siguiente. Un fluido perfecto es aquel que bueno, de por sí nunca me queda bien ahí. Es aquel que en el sistema de referencia momentáneamente comóvil se caracteriza porque no hay flujos de calor y no hay viscosidad. ¿Sale? Esa es la definición. A continuación vamos a ver cómo son dos detalles. Una que no hay flujos de calor y otra que no hay viscosidad. Entonces son dos características. Vamos a ver cómo usando estas dos características podemos restringir bastante la forma matemática que debe tener el tensor de energía-momento de este sistema. Entonces, pues empezamos. La primera cosa que nos dice es que no hay flujos de calor. Dado que el calor habíamos visto que es energía en tránsito debido a diferencias de temperatura, esto en realidad quiere decir que no hay flujos de energía. Esto es que T0i vale 0, porque no me dice la dirección, entonces asumo que no hay flujos de calor en ninguna dirección. Por simetría, yo sé que esto vale 0. Bueno, que esta T0i es lo mismo que Ti0. Entonces, ya tengo que al menos 3 cantidades, bueno, 6, tomando en cuenta la simetría, son 0. ¿Vale? El segundo punto me dice que no hay viscosidad. Vean, esta es una afirmación que debe ser válida en todos los sistemas de referencia. Bueno, todos los sistemas de referencia momentáneamente comóviles. Recuerden, el sistema de referencia momentáneamente comóvil, a pesar de que siempre lo usamos en singular, en realidad representa un conjunto de sistemas de referencia, todos los cuales están relacionados mediante rotaciones. Entonces, imagínense que ustedes acompañan el movimiento de la partícula y pueden orientar su sistema de referencia momentáneamente comóvil tal que la dirección de movimiento de la partícula coincida con el eje X, pero eso es una elección. También podrían elegir el sistema de referencia momentáneamente comóvil tal que la dirección de movimiento de la partícula fuera en la dirección Y o en la dirección Z o a 45 grados en el plano XY. Todos esos serían sistemas de referencia momentáneamente comóviles de la partícula y unos están relacionados con otros mediante rotaciones. Entonces tengan en cuenta ese detalle, ya lo habíamos comentado cuando estudiamos cuadrivelocidades, ¿sale? Entonces, este hecho de que no hay viscosidad, sabemos que las fuerzas de viscosidad están relacionadas con estas componentes. Al no haber viscosidad, pues me está diciendo automáticamente que estas cantidades son 0. Si uso una representación matricial para el tensor de energía-momento, no tiene que ser así, pero es útil en este caso.
Entonces tendría yo T alfa beta representado por 16 cantidades. Esta todavía no sé, pero ya descarté T0X, T0Y y T0Z. Por simetría, estas ya son 0 también. Ahora, TXX no sé qué sea, pero ya sé que TXY vale 0, TXZ vale 0, TYY, TYZ ya sé que es 0, y TZZ todavía no sé qué es. Por simetría, estas dos y esta, bueno, aquí se me movió mucho el del Y. A ver si la puedo volver a poner. Vamos, donde le corresponde. Así. Todos los lugares donde puse X, ya sé que esas componentes valen 0. Ahora, lo que les comentaba hace un momento, la afirmación de que no hay viscosidad es una afirmación que debe cumplirse en todos los sistemas de referencia momentáneamente comóviles. Entonces, eso quiere decir que debe ser la parte espacial. Vean, es una matriz de 3×3 diagonal, si lo quieren ver así. Aquí usamos el hecho de que la única matriz diagonal en todos los sistemas de referencia, en todos los sistemas relacionados mediante rotaciones, es la matriz que es un múltiplo de la identidad. Entonces, esperaríamos que T y J, esta parte que está aquí, fuera una cantidad, un múltiplo de delta I J. ¿Vale? Esto es que esta parte tuviera, por ejemplo, T y J, tuviera esta forma, una P. Ahorita les digo por qué puse una P. ¿Por qué puse una P? Porque sabemos que las componentes con dos índices iguales estaban relacionadas con fuerzas normales a la superficie. Y eso ya lo sabemos. ¿Y quién representa las fuerzas normales a la superficie? Pues la presión. Bueno, aquí les cuento una anécdota, ¿no? Sí, se les cuento. Las versiones muy antiguas del Resnick dicen que la presión es un vector, que pueden representar la presión por un vector. Entonces, cuando yo daba la clase de física 2, pues un muchachito, no les voy a decir quién, cuando yo les definía presión como fuerza normal sobre una superficie y les decía que era un escalar, él decía, no, profe, pero la presión es un vector. Entonces yo le intentaba explicar que la presión pues es fuerza normal sobre superficie y que es un escalar. Y él no lo sacaba yo de que la presión era un vector, y pues ya cuando después de 5 explicaciones pues no eres capaz de convencer a alguien, pues dices, bueno, ya ni modo. Pero en mi examen me tiene que contestar que la presión es un escalar, si no lo voy a reprobar. Y en ese tiempo pues no había pandemia. Entonces, a veces voy a la biblioteca, a veces cuando ando enojado para que se me baje el coraje, ahí ando viendo libros que nunca voy a leer. Y llegué al área, así, nunca me lo propuse. Llegué al área donde están afilados todos los Resnick que hay en la biblioteca de la ESFEM, pues saben ustedes que son muchísimos. Y comencé a ojear algunos, en realidad me estaba yo ojeando
me interesó que había una edición más nueva que la que yo tengo, entonces me puse a hojearla y estaba yo hojeando ahí parado enfrente del estante, eso hago, me paro enfrente del estante y ahí me pongo a hojear los libros, no me voy a una mesa. Y estaba yo hojeando la versión más nueva del Resnick que hay, donde puse el libro para no estarlo cargando, ven que pesan tantos, pues lo puse en un área en un estante, en una repisa, donde están las versiones más viejitas del Resnick. Y automáticamente me vino a la memoria que el muchachito este que me discutía lo de la presión, llevaba esa versión del Resnick. Yo siempre me pregunté por qué agarraba la versión vieja. Entonces la agarré y me puse a hojearla. ¿Y qué creen que dice esa versión antigua del Resnick? Pues que sí, que la presión es un vector, porque lo define como fuerza vectorial entre área. Entonces, en realidad, el muchachito, pues, de acuerdo al Resnick, él estaba seguro que estaba en lo cierto, y que yo estaba mal, y por eso era imposible que yo cambiara su, pues, su comprensión del tema, porque él decía, pues, de creerle a Resnick, de creerle a mi profesor de física 2, le creo más a Resnick. Y entonces, muchachos, pues hay que tener cuidado con esos detalles. En realidad, para nosotros la presión va a ser un escalar y la razón es que tiene que ver con fuerzas normales. Entonces, en este caso, la P pues, va a representar la presión que tiene que ver con fuerza normal por unidad de área. Al decir fuerza normal ya están especificando una componente, un número. Entonces, para nosotros, la presión es un escalar, a pesar de lo que digan las versiones antiguas del Resnick. Son unas que parecen ya como barajas que están ahí en la SFEM, son unas que tienen unas rayitas negras, me acuerdo. Por si ustedes creen que les estoy mintiendo, cuando termine la pandemia pueden ir a checar. Bueno, muchachos, entonces, ya con esto, además, pues yo automáticamente sé que T00 pues es la densidad de energía. Entonces, tomando en cuenta todos estos hechos, yo sé que para un fluido perfecto, su tensor de energía-momento va a ser de este estilo. Y vean, llegué a esta forma solo tomando en cuenta estos dos hechos, que no hay flujos de calor y que no hay viscosidad. Estos dos hechos me restringen a que la forma del tensor de energía-momento para un fluido perfecto es de esta forma, que hay que ponerle la precisión de que es en el sistema de referencia momentáneamente conmóvil. ¿Sale? Entonces, este es el tensor de energía-momento para un fluido perfecto. Obviamente, ρ es la densidad de energía y P es la presión. ¿Sale? Entonces, vean esta cantidad. Esta cantidad, pueden hacer la cuenta. Yo no la voy a hacer aquí. Se puede escribir así. Por ejemplo, nada más voy a checar que, por ejemplo, reproduce dos componentes. La T00 sería ρ más P, U0, U0. Pero U0 en el sistema de referencia momentáneamente conmóvil, pues vale 1, 1, se va a cancelar.
la componente eta 00 vale menos 1. Entonces quedaría rho más P menos P. Bueno, esta rho se parece más. No, esto es una P, no una rho. Esto es rho, precisamente lo que tenemos aquí. Por ejemplo, la componente PXX sería rho más P UX más P por eta XX. Pero en el sistema de referencia momentáneamente comóvil estos valen ceros y esto vale 1. Y esto es P, que es precisamente esta cantidad. Aquí tengan en cuenta un detalle. En los libros que usan la convención diferente a la nuestra, nosotros estamos usando la convención para eta, donde menos 1, 1, 1, 1. Para los libros que usan la convención menos 1, menos 1, menos 1. Aquí creo que aparece un signo menos, por eso es que dudo mucho a veces cuando escribo esta, porque para mí es más natural trabajar en esta, en muchos casos, y aquí aparece un signo menos, entonces tengan cuidado, revisen las convenciones del libro que están leyendo, porque hay casos como donde este signo depende de qué convención estén usando. ¿Vale? Entonces, el tensor de energía-momento para el fluido perfecto así, o si lo quieren escribir en forma geométrica, sería este es el inverso de la métrica. Entonces ya tendrían la forma del tensor de fluido perfecto en cualquier sistema de referencia que quisieran. Vean, en el caso que P valga 0, ¿qué obtienen? De alfa beta sería rho por U alfa, U beta, que esto es polvo. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Que el polvo es un fluido perfecto sin presión. Y esto justifica algo que a mí me costaba trabajo al principio del capítulo, de estar estudiando polvo en un sistema pues de fluidos, y aparentemente el polvo no es un fluido. Aquí vemos que es un límite del fluido perfecto. El polvo es el límite sin presión del fluido perfecto. O sea, el polvo va a ser un sistema límite de otro sistema, que es el fluido perfecto, cuando la presión sea 0. ¿Sale? Bueno. Lo cual tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque recuerden, muchachos, la presión pues se debe al movimiento aleatorio de las partículas. Entonces, cuando interaccionan con las paredes, eso da lugar a la presión. Pero en el caso de polvo, al menos en el sistema de referencia momentáneamente comóvil, pues encontramos que todas estaban en reposo. En este caso la presión tiene que ser 0 y las cosas pues se ajustan. Entonces el polvo
a pesar de que suena extraño, pues es un límite, bueno, es un fluido perfecto sin presión. ¿Sale? Bien. Okay. Con mi pantalla negra acá. ¿Qué pasa? Bueno, muchachos, hoy aquí voy a terminar porque tengo que salir. Termino la clase aquí y ya el próximo martes, esperemos que el próximo martes en principio continuaríamos con esto. Vamos a ver las consecuencias que tiene que el tensor de energía fluido de un fluido perfecto, que dije, las consecuencias que tiene que el tensor de energía momento para el fluido perfecto tenga esta forma. Vamos a ver dos consecuencias, ¿sale? Entonces hoy ya no, hoy sí no les puedo robar más tiempo. Bueno, termino la clase en este punto. Voy a dejar de compartir. Sí, te escucho, no te identifico por nombre, pero... Nada más como comentario, después podría subir las notas de la clase pasada, por favor. Sí, ya vi tu comentario ahorita. Lo que pasa es que ayer de plano no pude ni prender la computadora y no me fijé del mensaje, lo vi un poquito antes de iniciar la clase, pero no las encontré. Ahorita las voy a buscar. No, sí las subo. Posiblemente no ahorita, inmediatamente, pero no sé, el fin de semana, algo así, subo las de esta clase y las de la pasada. ¿Vale? Sí, está muy bien, gracias. Sí, sin problema. Voy a dejar de compartir el programa de dibujo. Prendo la cámara. No se espanten. Ok. Bueno, dudas, comentarios. Si no hay dudas o comentarios sobre la clase, pues aquí le paramos. Ya me tengo que ir. Y pues en principio nos vemos el martes. Si no hay dudas, comentarios, pues que estén bien, muchachos. Nos vemos el martes. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Cuídese. Hasta luego. Hasta Luego, gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que lo vaya bien. Igualmente, que les vaya bien. Pórtense bien. Pórtense bien, muchachos. Ignacio, Zulemi, ¿tienen alguna pregunta o comentario? ¿No? Ignacio, Zulemi, ¿tienen alguna pregunta?